Buenas tardes a todos. La verdad que no me esperaba una sala tan llena y es un placer daros las gracias a todos por venir a este workshop, que creo que es el único, por lo que he visto de la cartelera, de los que he participado, donde van a hablar los concesionarios, con lo cual me apetece mucho pues, lanzar unas preguntas a concesionarios y en vez de ser nosotros los proveedores que explicamos nuestros productos, nuestros servicios, que seáis vosotros también los protagonistas, ¿no? La sesión de hoy no está la carátula, pero es la importancia del relevo generacional en los negocios de auto, con lo cual creo que es importante y es interesante para todos, ¿no? Y hemos traído pues, a 4 modelos, porque al final el modelo generacional viene muy dado por el momento de madurez del grupo, de la familia, de los propietarios y dónde nos encontramos. Entonces nos encontramos y los quiero presentar a 4 modelos diferentes. Primero a Esther Vidal, Grupo Vidal, Autovidal en Baleares, un grupo con 105 años de historia, 5º relevo generacional y además tenemos la suerte de que Esther es la presidenta de la Asociación de Empresas Familiares de las Baleares, con lo cual compartirán su expertise con todos nosotros, ¿no? Nos acompaña también Nilo, un negocio de Castilla-La Mancha, un negocio también generacional, con una segunda generación y una tercera que lo explicará él, que cambia el modelo de familia a profesional y tiene connotaciones, 50 años de historia, con lo cual negocio de automoción es un negocio tradicional en el país. Joan Casanovas, que viene a representar a Driving, un grupo también con 30 años de experiencia en el sector y que también es tercera generación y nos explica un poquito su casuística. Y Miquel Martí, de Movento, un grupo con más de 100 años de historia también. Tenemos grupos centenarios con este workshop, lo cual va a aportar muchísimo expertise. Y Miki pues, nos explicará su cuarta, quinta generación. Cuarta. Bueno, cuando lo pregunte en detalle, explicas un poquito si es 4 o quinto. Cuarta. En cualquier caso, vamos a empezar pidiendo a ellos que expliquen un poquito, porque yo tengo una presentación muy breve, pero Esther, como grupo familiar, ¿cómo nos enseñarías un poquito dónde estamos después de tanto tiempo pasado? ¿Cuál es la historia de vuestro grupo? ¿A dónde hemos llegado? Por favor. Bueno, primero quiero reseñar que ahora ya no estoy en la presidencia, estuve durante 6 años, más que nada para aclararlo, de la Asociación de Empresas Familiares de Baleares. Por lo tanto, el tema del relevo generacional lo he tratado de forma muy cercana con muchísimas empresas de Baleares por su importancia, ¿no? Porque luego veremos que el relevo generacional también es un poco diferente si es una empresa normal, o sea, normal, hablo que no sea familiar o familiar, ¿no? Porque ya no es solo elegir al mejor candidato, sino hacerlo con sensibilidad, ¿no? Porque ahí está la familia y es un pelín más complejo. Aún a pesar de que las empresas familiares son más longevas, la estadística, que las empresas no familiares, porque no solo pensamos en la cuenta de explotación, sino que tenemos ahí un patrimonio emocional que también tratamos, ¿no? Entonces, nosotros estamos actualmente en 4ª generación, 4ª y 5ª incorporada. Mi padre aún está con nosotros, es la 3ª generación. Él ya no está en la parte ejecutiva, pero sí que está al día a día de nuestra empresa. Y entonces estamos con la 4ª y la 5ª pues intentando afrontar este reto que tenemos actualmente los concesionarios, ¿no? Como dices, tenemos 105 años de antigüedad, es una empresa que ha ido evolucionando, que ha ido creciendo, porque es importante el relevo generacional, pero también es importante que esa empresa tenga un rumbo claro, no es solo encontrar un buen capitán, sino que ese barco tiene que tener también un buen rumbo, ¿no? Entonces ahora nos encontramos en ese momento, convivimos de forma súper enriquecedora 3 generaciones, mi padre, mis 3 hermanos y yo, y 2 sobrinos nuestros, así que ese es nuestro momento ahora. Es verdad que no se van, ¿verdad? Los padres fundadores siguen estando ahí de una manera o de otra en el grupo. Gracias, Esther. Nilo, cuéntanos un poquito vuestra historia, muy rápido, como ha hecho Esther. Bueno, pues nuestra historia, nosotros actualmente, como tú has dicho, estamos en 2ª generación y la 3ª está incorporado diferentes métodos. Mi hermano ha introducido a su hijo, mi sobrino, que está llevando la parte de industriales, y yo he introducido un gerente profesional que confío mucho en él y nos está ayudando pues, a profesionalizar más la empresa. Entonces empezó mi padre en el año 76, en el año 63 empezó en la automoción, pero es verdad que la empresa se constituyó en el año 76, entonces sí que tenemos 50 años de historia. El tema de los grupos familiares, sobre todo de los pequeños, aunque es verdad que nosotros somos, como digo, cabeza de ratón, no aquí como los leones que tengo aquí a mi lado, entonces sí que es verdad que tenemos 220 empleados y principalmente estamos en la provincia de Toledo y Talavera de la Reina, aunque tenemos también distintas sucursales en distintos sitios de Castilla-La Mancha.
Gracias, Nilo. Porque además en el territorio sois una referencia como negocio. Es decir, el negocio generacional, el traspaso, pero como apellido, como familia, sois unos referentes en la zona, claro. Bueno, gracias, gracias. Joan, en vuestro caso, una pequeña historia. Bueno, buenas tardes. Gracias, Manuel, por invitarme. Gracias a la asistencia por dar la opinión y a ver si nos sale un coloquio a la altura. Bueno, nosotros, a diferencia, somos la única empresa que se constituyó con socios, no viene de familia, de primera generación. Ahora sí que ya está la segunda generación. Y, bueno, siempre... En este momento empezamos 3, pero lamentablemente un socio que fue como un hermano mayor para nosotros y además un hombre de mucha vida, Luis Conesa, que fue en su momento incluso presidente de Juventud, para nosotros era un ídolo y no voy a decir un padre porque llevaba 15 años, pero bueno, nunca nos discutimos, siempre fue bien, lamentablemente murió hace un año y bueno, la empresa en este momento pues es propiedad de 2 personas, de 2 amigos que se conocieron a los 13 años en el cole y que jamás se han discutido por dinero, se habrán discutido en la bici, si por aquí o para allá, pero jamás por dinero. Y ahora ya en este momento pues está Joan, que es el relevo generacional, que ya se accedió a la empresa, que ha aportado pues muchas innovaciones y está claro que por nuestra parte está la experiencia, pero por la suya pues está ya la modernización de todo. Y decirte que, bueno, luego creo que ya entraré en las preguntas. Gracias, Joan. Miki, 100 años de historia. Entiendo también que hay por detrás han habido ya diferentes relevos generacionales, ¿no? ¿Cómo lo cuentas esto desde Movento? Bueno, pues mira, nosotros, gracias por la invitación y por el panel y a la asistencia. Yo soy 4ª generación. En la sala tengo también a 2 miembros de la 3ª. Entre ellos mi padre, mi tío, creo que está mi primo por aquí también. Entonces, somos un grupo familiar fundado en el año 1923. Empezamos dedicándonos al transporte de viajeros en autobuses y sobre los años 50 y poco, 53, 54, empezamos el negocio de automoción. Entonces, sí que yo soy 4ª generación, pero a nivel técnico, esto en empresa familiar a veces pasa, pues que te saltas una generación cuando solo pasa una línea sucesoria. Entonces, a nivel técnico somos 3ª, pero bueno, soy 4ª. Y pues nada, en el grupo estamos organizados, está la 3ª generación, la 4ª conviviendo. Yo soy 4ª, llevo ahora 16 años en la empresa. Y de la 3ª generación, que son 4 ramas familiares, que son los que tienen las acciones de la compañía y el gobierno, lo estamos compartiendo ahora mismo entre la 3ª y la 4ª. Y entonces tengo a mi primo también de la 4ª, somos mi primo Santi y yo, y ahora mismo se han incorporado otro miembro, que es mi hermano, en otra división del grupo. Gracias, Miki. Bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle, porque vamos diciendo cosas que seguro que son interesantes para dar sentido a ese relevo generacional. Por ejemplo, las reglas de juego y el calendario. Esther, tú nos puedes dar un poquito más de luz, además con tu expertise en la Asociación de Empresas Familiares, ¿no? ¿Qué importante es tenerlo en el calendario y cuáles son las reglas de juego que marcan esa transición? Bueno, reglas de juego las tiene que crear cada empresa y cada familia si es una empresa familiar. Desgraciadamente no hay recetas mágicas. Aquí estamos 4 empresas, pero hablaríamos con todos ellos y cada uno tendría una idiosincrasia totalmente diferente. Con lo cual, recetas no hay. Lo que sí hay es planificación y es visión a largo plazo, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. La planificación de la sucesión no se puede improvisar, es un tema muy importante que tiene que ir siempre vinculado a ese plan estratégico. Y es importante porque, por ejemplo, en empresa familiar está en el top 3 de motivos por los que las empresas acaban quebrando. En empresa no familiar disminuye un poco, pero sigue estando en el top 10. Es decir, de hecho, la estadística es que entre un 30-45% pasan a segunda generación, 10-15% pasan a tercera, un 3% pasan a cuarta y menos de un 1% pasan a quinta. Eso significa la importancia de ese relevo generacional unido a la buena gobernanza, obviamente, de la empresa. Pero, y lo pensaba antes de entrar, porque he mirado las fechas y también he mirado la fecha de creación de la Caixa, y solo en España el 0,03 de empresas son centenarias. Aquí tenemos 3, el 60% es una pasada.
Y tiene más mérito porque nosotros somos de automoción. En banca es más fácil llegar a 100 años. Gracias, Esther. Importante, entonces, tener una hoja de ruta muy definida, unas fechas muy definidas, unas reglas de juego, una gobernanza muy clara, pero eso, Nilo, no nos garantiza la retención. Cuando hay ese relevo generacional, ¿cuál es la fórmula que habéis empleado en vuestro caso, en Talauto, para esa retención del talento, de las personas del grupo, para que sigan fidelizadas a la marca de un negocio familiar? Ay, esa pregunta tiene un poco de miga. Si no tengo la receta mágica para decírtela. Nuestra vivencia personal es que, lógicamente, el tema económico es importante, pero no es lo principal, es que el personal de la empresa sea capaz de coger la cultura de la empresa, que es verdad que sobre todo el fundador es el que lo tiene, y luego sí que a veces tienes que retomarlo porque a veces se va perdiendo según se van pasando las generaciones, porque mi padre lo primero era solamente el trabajo, a lo mejor nosotros los hijos trabajo, pero también ya tienes tiempo libre, ya empiezas a buscar otras cosas. La tercera generación, mi sobrino, no tiene nada que ver con lo que éramos nosotros, ¿no? Entonces tienes que hacer una mezcla, que estén contentos, sobre todo hay que tener mucha comunicación con la gente, esa es la ventaja de las empresas familiares y pequeñas, aunque seamos grandes grupos, siempre tienes una comunicación directa y entonces es verdad que estás en el apoyo. No es todo paternal como antiguamente era mi padre, pero sí que es verdad que la gente tiene que saber que tú estás ahí para lo bueno y para lo malo. Tienes que saber exigir, pero tienes que saber abrir la mano. Esa es una cosa que para mí es principal. Gracias, Nilo. Es importante, por lo que vais diciendo, el estilo del fundador, ¿no?, del grupo. Tú hablabas hace un momento en la historia de tu grupo, Joan, Lluís Conesa, que fue como un padre, ¿no? Un hermano mayor. Un hermano mayor. Pero para retener ese talento y para que además la identidad del negocio familiar fluya en el tiempo y se hagan empresas centenarias, tiene que haber un ADN que corra por esas venas. ¿Cómo lo ves en tu caso? En el caso de Driving, ¿cómo se traspasa ese ADN? ¿Cómo de generación a generación para garantizar esa retención? Bueno, mi punto de vista y mi situación, en principio, es un poco distinta, ¿no? Porque yo creo que habría que dividir en dos partes. La pyme, de 150 trabajadores que somos nosotros, y luego los grandes grupos que creo que están estructurados, porque yo no lo tengo, están estructurados pues, de una manera más seria y de una manera más protocolaria. En nuestro caso, que ha sido un crecimiento en los últimos años, lo primero que diría, la primera pregunta que es dura, que uno se tiene que hacer, es... Perdonad, yo como el rey, bueno, no sé cuál de los dos, pero en fin. O sea, la pregunta es, ¿mi hijo vale para el negocio? Era esto, ¿no? Cuestión de plantearse las sucesiones. Yo tengo 2 hijos. Tengo una hija que con 20 años me comentó que cómo podía ser que yo a una persona que tenía poco dinero le podía cobrar más el dinero del coche que otro que tenía menos dinero. Entendí y le dije, estudia, hija, porque tú no trabajarás conmigo. Y efectivamente no trabajó nunca conmigo. Luego, pues está claro, tengo otro que por naturaleza pues vino a estudiar, hizo su carrera. Y como grupo pequeño, pues bueno, se incorporó en prácticamente todas las secciones, desde cambiar aceite hasta vendedor, a trabajar sábados, ir mejorando. Y hoy día ya es una persona adulta, pues preparada para los tiempos modernos. Y el relevo, pues no hay más remedio. Es verdad que yo lo creé, mantenerlo tiene igual su valor, pero con todo nuevo que hay, lo hemos podido ver hoy en la presentación de la IA y otras cosas también que no son la IA, pero que son gestiones, pues bueno, tú tienes la experiencia, tú tienes la experiencia, las ves venir, pero y verlas venir te tienes que dar cuenta que te tienes que ir yendo y el otro por naturaleza te va comiendo sin darte tu cuenta. Y así es el relevo y así estamos y con mi socio pues también es la persona adecuada por edad y por amor y porque se lo merece y vale, pues ahí está Joan, que es nuestro CEO del grupo. Gracias, Joan. Una manera, pues lo que tú decías, diferentes modelos de negocio, por el momento de maduración, por el tamaño también. En vuestro caso, Miki, talento y cultura. ¿Cuáles son vuestros planes? Teniendo muy en cuenta lo que ha dicho Joan, ¿no? De que a veces, ¿cómo seleccionas al profesional para que se incorpore a las filas de momento y cómo haces esa transición dentro de la figura familiar también, ¿no? Talento y cultura, ¿cómo lo trabajáis?
Bueno, hemos hablado de varios temas que son súper interesantes, ¿eh? O sea, habéis hablado de un tema de cómo llegas a transmitir a la siguiente generación la pasión por el negocio y el llegar. Yo puedo hablar de mi caso personal. Yo lo he vivido desde pequeño. O sea, en casa solo se ha hablado de trabajo desde pequeño. Yo de pequeño vivía encima de un concesionario. Yo por las tardes iba a jugar a cambiar neumáticos. Entonces, esto es un vínculo que te crea con la empresa que es difícil de encontrar en otro lado. Entonces, las personas familiares, nada en contra de los profesionales, que al final hay que convivir con los dos modelos, ¿eh? Pero miras mucho más a largo plazo. O sea, tú miras la empresa con otro punto de vista que puede no tener un profesional. Sabes que un profesional se puede ir mañana, vas a intentar retenerle, puedes tener 10, 15, 20 años. En nuestra empresa intentamos que la gente esté muchos años. El otro día jubilamos a varios, uno de ellos con 73, otro con 68. O sea, la gente, generamos esta cultura familiar que intentamos traspasar a los equipos para que se sientan que esto es una familia, a pesar de que cada vez crecemos más y es más difícil llegar ahí, ¿no? Pero es lo que intentamos trasladar, y lo mismo a la siguiente generación. Yo creo que es muy, muy importante que la siguiente generación no es, oye, ahora te incorporas, si no han vivido la empresa, no han sido partícipes de ninguna manera, difícilmente la van a querer por llamarse de una manera. O sea, es muy importante que haya esta transmisión de conocimiento, de cultura, que conozcan la empresa, qué hacemos. Y entonces estamos trabajando mucho en ello. Y esto se trabaja pues, con el protocolo, con eventos familiares, con reuniones, con explicaciones, etcétera. Creo que Esther, gracias Miki, quiere aportar Sí, algo más al respecto. Bueno, ¿verdad? dos cosas, porque Joan ha dicho una cosa que a mí me ha parecido muy simbólica y muy importante, y muchas veces cuesta en empresas familiares, que es que ha legado, ¿no? Y ha confiado, ¿no? Muchas veces en las empresas familiares tenemos esos jefes, reyes soles que no se van, ¿no? Y a mí me gusta mucho, y la decía siempre Mariano Puig de los perfumes, ¿no? Decía que un buen líder era aquel que era capaz de aprender a hacer, de enseñar a hacer y de dejar hacer, ¿no? Y eso es muy importante, porque si no se pueden desmotivar las generaciones que entran, ¿no? Si viene una persona joven, ahora nosotros lo vemos con la quinta, que está con el tema de la IA y con la robotización y tal, y le cortas las alas y pierdes el talento, pierdes la oportunidad de meter a esa persona dentro de tu empresa. Es decir, que las empresas tenemos que ser abiertas, tenemos que ser generosas, y tenemos que confiar, siempre y cuando, evidentemente, veas que hay un género, ¿no? No te tienes que... Y me parece también muy importante lo de Miquel, que habla de esos otros órganos de gobernanza que tenemos que tener las empresas familiares que no tienen las empresas no familiares, ¿no? Es decir, a nosotros no nos basta tener un comité de dirección, un consejo de administración, los comités... No nos basta. Nosotros necesitamos tener estos elementos de gobernanza, pero también otros que gobiernen la relación de la empresa con la familia. Y ahí está todo el tema de los protocolos familiares, está todo el tema, nosotros, por ejemplo, tenemos unas asambleas familiares, unos consejos de familia, y eso es importantísimo, hacer ese ejercicio para intentar cohesionar a la empresa con un proyecto común, a la familia con un proyecto común que es la empresa. Y eso creo que es un elemento diferenciador súper importante. Pues no sabes lo que te agradezco el detalle, porque al final lo que estamos haciendo es ampliando comentarios que enriquecen a ese relevo generacional. Os voy a pedir a los cuatro, que compartáis 2 claves de éxito para ese relevo generacional. 2 cosas que en vuestro caso han funcionado y compartirlas con todo el público, ¿no? Empezamos, Miki, cambiamos un poquito contigo. ¿Qué 2 cosas crees que han sido clave y que han sido de éxito en vuestro relevo generacional? Bueno, yo puedo hablar por mi caso concreto, ¿eh? O sea, sobre todo exigir, o sea, por el hecho de ser familia uno no se gana el puesto. Entonces, en nuestro caso tenemos un protocolo muy claro que es, oye, tú tienes que trabajar fuera, ganarte la vida en empresas de reconocido prestigio, etcétera, etcétera, y tener una trayectoria. Entonces, no es lo mismo entrar como hijo del jefe sin ninguna experiencia que habiendo tenido una trayectoria y luego ganártela, porque al equipo al final te lo tienes que ganar. Y pues eso para mí es fundamental. O sea, que cualquier persona de familia que quiera incorporarse a la empresa tiene que haber sido capaz de generar ese valor fuera de la empresa para poder traer ese valor dentro y no crear puestos ad hoc. O sea, es decir, cuando hay una vacante, pues entra ese familiar.
Más claves, bueno, en mi caso, pues cuando mi padre me dio el relevo en el Movento, que al final es la organización que yo ahora dirijo después de 13 años en el grupo, pues fue fundamental la generosidad que él tuvo de traspasar el 100%. O sea, él llegó un día pues, que se apartó y eso lo hizo muy bien. Y eso también ha sido una de las claves del éxito. Si no, yo no habría sido capaz de poder estar en el puesto que estoy. Gracias. Refuerza el comentario de Esther, ¿no? De Puig, ¿no? Que dices hay que enseñar, hay que traspasar y hay que saber en qué momento dejar hacer. Nilo, dos claves. En tu caso habéis optado por la profesionalización. Por mi parte, vamos a decir así, hemos separado un poco las actividades de camiones y de coches. Mi hermano se ha quedado con la parte de camiones, yo con la parte de turismos. Él sí que tenía la posibilidad, su hijo quería, que también es muy importante, no solamente por ser familia, tiene que querer y tiene que tener la capacidad adecuada para poder dirigir el negocio, sí que quería continuar con la parte de camiones, pues ha tenido la posibilidad y lo ha hecho. Yo no tenía posibilidad porque mis hijos nunca han querido tener parte del negocio y están por otros lares, entonces no tenía posibilidad y hay que tener clara la visión del futuro y tienes que decir, pues si yo no tengo mi familia, tengo que contar con alguien de fuera. He tenido la suerte de que está por aquí, que he conseguido un gerente que encima es amigo de hace mucho tiempo, que conoce el mercado de automoción, entonces cada uno tiene distintas perspectivas del negocio, mi hermano y yo, entonces hemos optado por distintas opciones de continuidad del negocio. Y lo que me decías tú de la viabilidad, yo creo, por ejemplo, lo que siempre valoro mucho de mi padre es que, aparte de que tienes que saber cuándo dar un paso para atrás, como bien han dicho, y que la siguiente generación continúe o la siguiente opción de continuidad de la empresa continúe, tienes que tener la opción de dejarle un poco de mano libres y de que se equivoque. La gente, no puedes tú, como decíamos, el rey sol, yo soy el listo, yo, mi padre que toda la vida, no, sino que él, claro, vigilándote, está siempre detrás por si acaso, pero ves como un niño pequeño que le dejas andar, tienes que andar, tú tienes que andar solo y tienes que tomar tus decisiones, de vez en cuando te puedes equivocar o no, y te vas formando y puedes ser un profesional. Entonces eso es importante. Otra cosa que creo que es muy importante en los negocios familiares es tener muy buena comunicación. Sobre todo, hay que separar también lo que es familia de empresa, porque no toda la parte de la familia están metidos en la empresa, normalmente en los negocios, entonces tienes que saber diferenciarlo y son las dos cosas muy importantes del negocio. Y luego también otra cosa es, no solamente comunicación, las decisiones difíciles hay que tomarlas, hay que tener planificación mucho del futuro, que hemos dicho, no, las decisiones no son aquí te pillo, aquí te mato, muchas cosas, sobre todo hablando de sucesión de la empresa o tener la dirección a lo que tú quieres, tienes que pensarlo y decir, pues yo quiero ser a esto, mi meta es dentro de 10 años llegar a esto. Pero es verdad que cuando tienes unos temas candentes no puede ser, bueno, mañana lo vemos, no. Hay que hablarlo, dejar que la gente dé su opinión y compartirlo para poder eso. Gracias, Nilo. Joan, dos claves. Bueno, en mi caso que es con un socio, no es con familia, yo te diría que amistad, amor, honradez, respeto con mi socio y esto ha sido la clave del éxito de la empresa. Es más, hoy día, el otro día le dije a Jordi, no es que nosotros seamos muy grandes, pero nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho. Y le decía, oye Jordi, estos que hacen protocolo, tendríamos que hacer algo de esto, ¿no? Nosotros. Y me contesta, mira, si hemos llegado hasta aquí sin pensar, no sé a qué hora vamos a pensar y la caguemos. Ya no vamos a cagar. O sea, la empresa nuestra, Jordi y yo somos los propietarios, Joan el CEO, y por ahí hay dos hijos de Jordi más pequeños, hay bastante diferencia de edad y ya lo arreglaremos. Decimos, oye, ¿te vas a morir mañana? No, me quedan unos años, ya lo haremos de aquí. Pues venga, ahí estamos. De todas maneras, yo ahora tengo que, con Joan, que siempre se dice que los protocolos se tienen que hacer cuando la situación es como la que tú tienes. No tengo experiencia. Una vez que ya tienes la guerra, hacer un protocolo ya es imposible. Así que yo te animo a que hagáis ese ejercicio. Sí. Ya llegará. Gracias, Joan. Y además, Esther, Sí, sobre todo porque si no el problema se lo dejas a la Claro, siguiente. claro. Bueno, Estás pasando el problema. Bueno, es muy cómodo, pero Sí. estás pasando el pollo a otro. Nuestro asesor fiscal dice que el 99% de las empresas que están al 50-50 quiebran.
O sea, se van al garete. Entonces, estoy esperando qué momento, ya sé que represento... Ya sé que represento Stellantis, pero también te tengo que decir una cosa, ¿eh? Con Stellantis me he ganado muy bien la vida, ¿eh? Ahí lo tienes en el registro. 2 por 1. Gracias, Joan. Esther, comparte tus 2 claves del éxito en la sucesión, por favor. Yo creo que, como decía Miquel también, lo refuerzo, tener muy claras las reglas del juego, tenerlas escritas es imprescindible, saber quién puede entrar en la empresa, cómo puede entrar en la empresa. Creo que la comunicación, bueno, para mí es una clave porque a nosotros nos ha funcionado. Tú lo sabes, nosotros todas las mañanas desayunamos todos juntos en desayunos cortos. A veces estamos 15 minutos y a veces estamos 2 horas. Mi padre con mis hermanos, yo creo que la comunicación es muy importante, la generosidad es muy importante y ahí sí que estoy de acuerdo con Joan que el amor también es muy importante. Habéis hecho un resumen de generosidad, de cercanía, de rigor. Al final es compartir esas claves que no están muy lejos de lo que es en la empresa que no es familiar, que también hay que seguir con cierto rigor para esa sucesión, ¿no? Y ese cambio. Y disculpa, Manuel, me he dejado una. Que no haya envidia. Envidia fuera, ¿no? Que no haya envidia. Generosidad, está claro, sí. Bien, y en la misma línea, ya que habéis compartido las claves del éxito, por favor, y ya para ir cerrando, aquellas 2 cosas que no se deben de hacer, 2 errores que no hay que cometer para garantizar una buena sucesión familiar. Y ahora empezamos con Nilo, va, por favor. 2 cosas, o una, la que tengas en la cabeza, que por ahí no hay que pasar. No hay que pasar por las prisas, lo que decíamos antes, no esperar cuando ya están las cosas mal para hacer las cosas. Tienes que tener previsión de futuro. Eso yo creo que es uno de los errores principales de la empresa. Y no quedarse nada dentro. Si tienes algo que decir, dilo a la cara. Quiero decir, sobre todo si es tu hermano o alguien así, tienes que tener la comunicación. Eso creo que son los fallos principales por los que al final uno se lo queda, empieza a run, y de un grano de arena haces una. Gracias, Nilo. Miki, 2 cosas, 3 que no hay que hacer para que la cosa vaya bien. Bueno, entraría en muchas polémicas, pero... Pensé que está todo La fila 3 se puede dar la vuelta, por favor. No, yo diría que, a ver, una de las típicas que dirías, oye, esto, cuidado, es en meter a añadidos, familiares añadidos, parejas, etcétera, porque esto Los igual hoy no, compromisos pero profesionalmente. te va a generar un problema a futuro seguro. Esa sería una de las normas de la ABC. Y luego preparar, o sea, no hacer que haya sorpresas, que va ligado al protocolo, etcétera. O sea, que no tener las reglas claras. Lo diría, que antes lo hemos dicho al revés, ¿no? Improvisar con la sucesión. Correcto. O sea, que quede muy claro, es que si no, no motivas a la siguiente generación y es fundamental que estén motivados para poderse incorporar en el negocio. Gracias, Miki. Joan, algo que no deberíamos de caer. Bueno, pues 2 cosas. Una, no dejar de cuidar al cliente, porque en este momento el 60% en nuestro caso de las ventas son en producto de renovación. Por tanto, si dejamos de cuidar al cliente, sabemos que todo el mundo es especial, sabemos que cuando uno se compra una nevera, llega a casa, se ha quedado sin dinero, pero ve a la nevera y dice, hostia, qué nevera más buena que me he comprado. Pero cuando uno paga una reparación, tiene el coche como lo tenía el día anterior y se ha quedado sin 1.500 euros. El coche, esto me habéis engañado, casi, no todo el mundo, pero entonces hay que hacer siempre lo posible para convencer, para tratarlo bien y para mantenerlo, para que dentro de ya que casi todos tocamos varias marcas, si luego no quiere pues continuar con esa marca, pero pueda continuar alguna que también representamos nosotros porque nosotros lo hemos tratado bien. El coche no ha salido del todo y nos hemos portado bien. Y la otra, te diría, a pesar de que es complicado,